Buenas tardes a todos y a todas. Estamos continuando el ciclo de conferencias aquí en el canal de la Dirección General de Juventud de la Comunidad de Madrid. Soy Ismael Pantaleón, de Ideas Infinitas. Desde hace más de 18 años me dedico a acompañar equipos y organizaciones en sus procesos de desarrollo de la creatividad, en sus procesos de innovación y de transformación. Y desde esa experiencia vengo a compartir con vosotras esta tarde dedicada a la creatividad, ¿no? A la creatividad en activo, ¿no? A la creatividad en acción. ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde empezar? Porque creo que la creatividad toma un cariz relevante, muy relevante, ¿no? Lo compartíamos con dos buenos compañeros en el mundo de la creatividad, con Juan Pastor Bustamante y con Guzmán. Compartíamos la idea, ¿no? De la importancia que puede jugar la creatividad en un momento como este, en el que esta crisis que estamos viviendo, esta emergencia tan profunda, va a trastocar un montón de estructuras que nos va a tocar recomponer, ¿no? Y la creatividad puede ser una herramienta fundamental para poder hacer ese cambio, para poder hacer esa transición. Pero para empezar a hablar de creatividad, para empezar a ver cómo a las organizaciones sociales les puede ayudar a rediseñar su futuro, empecemos por esto de la creatividad, desde dónde lo miramos. Si hablamos de la creatividad en las organizaciones como personas, ¿cómo de creativos somos, ¿no? ¿Qué es esto de ser creativo? Y la primera pregunta que os haría, ahora mientras estamos empezando, es, si tuvierais que medir vuestra creatividad del 1 al 10, siendo 1 que no sois nada creativo, que creativa era vuestra abuela, y siendo 10 que vuestro segundo apellido de creatividad, ¿dónde os pondríais? ¿Qué nota os pondríais? ¿No? Os dejo ahí unos segundos para que penséis qué nota os vais a poner cuando tengáis que valorar cómo de creativos sois. Si ya tenéis vuestra nota mental, si os ha venido enseguida que os he planteado esto, os ha venido un número, yo me pongo un 7, me pongo un 8, la pregunta es, ¿en qué os habéis basado? ¿En qué os basáis para considerar que sois un 10 en creatividad o que sois un 3 y no tenéis una capacidad creativa, ¿no? Porque muchas veces lo que ocurre, me pasa a veces cuando nos enfrentamos a nuestra visión creativa, es que yo le pregunto a la gente, bueno, ¿pero tú cómo de creativa te consideras? Y la gente dice, no, yo no soy una persona creativa. Pero si acto seguido les pregunto, bueno, ¿y entonces qué es la creatividad? Entonces me dicen, no, yo no sé lo que es la creatividad. Y si no sabes qué es la creatividad, ¿cómo puedes decir que no eres una persona creativa? Entonces, para poder ver cómo la creatividad puede ser una herramienta que nos ayude, que ayude a las organizaciones y nos ayude como sociedad a reconstruirnos y a reinventarnos, tendremos que partir de una idea compartida de qué es esto de la creatividad, ¿no? En esta primera parte de la charla intentaremos desgranar ese concepto, desgranar un poco qué es esto de la creatividad y luego iremos viendo qué cosas, qué acciones podemos emprender desde nuestra organización o desde nuestra iniciativa personal para poder usarla como una herramienta para solucionar, para encontrar nuevas miradas en nuestra realidad, ¿no? La charla durará aproximadamente 40 minutos y en los últimos 20 minutos de esta hora podremos, a través del chat, que ya veo que algunas personas están compartiendo, a través del chat podremos compartir algunas preguntas e intentaré contestarlos de la mejor manera posible. La idea es que este ratito que compartamos os pueda dar algunas claves para repensaros, para repensar vuestra organización y para poder mirar al futuro con un poquito más de ilusión, ¿no? Comencemos. ¿Os habéis medido? ¿Tenéis una idea de la valoración que hacéis de vuestra creatividad? Y ahora os propongo un ejercicio muy sencillo, ¿de acuerdo? Cuando cambie la presentación, en la siguiente diapositiva vais a ver un dibujo muy sencillo, una forma muy básica. Quiero que os observéis y en cuanto lo veáis, observéis cuál es la primera idea que os viene a la cabeza. En el momento que veáis el dibujo vais a pensar, eso se parece a... ¿De acuerdo? Entonces, observaos y registrar la primera idea que os viene a la cabeza. ¿Preparadas? ¿Preparados? Vamos allá. ¿Qué veis aquí? ¿Qué es eso? ¿A qué se parece? ¿Bien? Es muy posible, por la experiencia, porque este juego lo he hecho un sinfín de ocasiones y seguramente si habéis estado en alguna sesión conmigo ya lo habéis visto, ¿vale? Es muy posible que el 90% de las personas que estáis escuchando hayáis pensado que eso es una casa. Y está bien, es estupendo. Seguramente todos sabemos por qué pensamos que eso es una casa. Porque es el pictograma asociado al concepto casa que tenemos en la cabeza desde que íbamos a la escuela. Entonces, ¿esto es mejor, es peor, es que no soy creativo? No tiene nada que ver con eso. Pero nos ayuda a observar cómo al final creamos y observamos el mundo a través de nuestras ideas preconcebidas y de nuestra memoria, ¿no? Construimos a partir de lo que somos y de lo que hemos vivido y de lo que interpretamos.
nuestra mente funciona creando patrones y entonces no podemos ir por el mundo preguntándonos todo el tiempo qué es cada cosa. Genero patrones y a partir de ahí tomo decisiones, actúo, ¿de acuerdo? Entonces, cuando veo este dibujo, lo primero que pienso es una casa y me olvido, no tengo que seguir pensando. Y esto es algo ancestral, ¿no? Que viene de nuestros antepasados, ¿no? Cuando nuestros antepasados tenían que sobrevivir, ¿no? Observando constantemente con este mecanismo de defensa de que hay peligro alrededor, hay peligro alrededor, hay peligro alrededor. Cuando decidían que no había peligro, se podían poner a recolectar, a hacer otra cosa, tal. ¿Qué ocurre? Que ese mecanismo, aunque ya no corramos peligro inminente en cada momento, el mecanismo está, necesito comprender qué me pasa alrededor, qué es lo que sucede, necesito darle nombre, etiquetarlo para saber si estamos a salvo o no. Eso que es un mecanismo muy avanzado y muy positivo para algunas cosas, para otras es limitante. ¿Por qué? Porque si vemos aquí una casa, solo una casa nos impide ver el sinfín de posibilidades que puede haber escondido. Seguramente, si no has visto la casa como primera opción, a lo mejor has visto la punta de un lápiz, o una plancha, o un barco desde arriba. Hay muchas opciones y si te doy unos segundos, es más, te doy 10 segundos para que descubras, mientras bebo un poquito de agua porque estoy ya sediento, para que descubras 3 cosas más a las que se puede parecer ese dibujo. Venga, 10 segundos, ¿qué 3 cosas más puede ser ese dibujo? ¿Bien? Aquí empieza el esfuerzo creativo. Un esfuerzo muy sencillo. Veis que no os pido la luna para empezar una tarde así de confinamiento. Pero tu cerebro ya ha tenido que escanear en tu memoria, ir por las habitaciones de tu memoria buscando a qué se parece, a qué se parece, a qué se parece. ¿Bien? Y puedes haber encontrado un montón de cosas, desde un sobre abierto, con estas 2 líneas que le faltarían aquí, ¿vale? a una madera de una cerca, a un tocón de un árbol, ¿no? Hay un sinfín de ideas que puede haber aquí detrás. Y estamos viendo aquí otro elemento que va a ser fundamental para poder crear, es dedicarle tiempo a mirar, a seguir buscando, a ir más allá de lo obvio, a trascender. El problema muchas veces es que en entornos estables como los que hemos vivido hasta hace muy poco, no era necesario ir más allá. Con lo obvio más o menos nos manejábamos. ¿Qué va a ocurrir? Que lo obvio no va a ser suficiente para afrontar toda la transformación que viene, todos los retos que van a venir a partir de ahora y que ya observamos que están llegando. Entonces, ¿cómo podemos empezar a acercarnos a qué es la creatividad? ¿Por qué las personas que nos dedicamos a la creatividad decimos que la creatividad es una capacidad que todos y todas tenemos, pero luego no la vemos emerger en cada momento, no la vemos en cada persona, no la vemos de la misma manera? Y eso es porque, como vamos a ver ahora, la creatividad es una capacidad estática, es una capacidad dependiente que va a emerger en relación a la interdependencia de un montón de fuerzas que operan a su alrededor, ¿no? Lo vamos a ver con un ejemplo muy sencillo. Mirad, lo podemos ver en este diagrama. La creatividad, que la pongo aquí, depende de varias cosas. He simplificado el diagrama para que nos sirva para esta pequeña sesión que tenemos. Algo que va a afectar a la creatividad es la práctica. No somos creativos y creativas en todos los aspectos de la vida. Somos creativos en aquellas cosas que hacemos, que practicamos, ¿no? Y que se nos dan bien. Yo me dedico a ayudar a las personas a generar creatividad desde hace casi 20 años, pero yo no soy creativo en física nuclear. Yo qué sé. ¿Cómo voy a ser yo creativo en un tema tan complejo si no lo conozco en profundidad? Como me dedico a la creatividad, podría ayudar a las personas expertas, a las científicas y a los científicos, a tener mejores ideas, pero yo no podría ser creativo en ese ámbito porque no lo conozco y mucho menos he trabajado en él, ¿no? Al mismo tiempo, la práctica se ve afectada por la motivación. ¿Qué nos mueve a crear? La motivación podía ir directamente a la creatividad, porque como decía Mihaly Csikszentmihalyi, la creatividad es una capacidad, es una capacidad autotélica. Autotélica quiere decir que tiene el fin contenido en sí mismo. Crear mola, crear es estimulante, crear te ayuda a simplemente a disfrutar, a desarrollarte. Pensad si tenéis un hobby artístico, si te gusta pintar, si te gusta tocar un instrumento. ¿Cuántas veces pasa que se te van las horas disfrutando de esa actividad, de ese momento, ¿no? Simplemente fluyendo por el puro placer? Si pintas, no pintas para terminar cuadros, pintas por el puro placer de pintar. Y al mismo tiempo, esa motivación es la que te empuja a practicar. ¿Bien? Y fijaros, cuanto más me motivo y más practico, mejor es mi creatividad. Y cuanto mejor es mi creatividad, mejores resultados obtengo. Y esto es fundamental, porque la creatividad nos va a dar eso, nos va a dar resultados, nos va a dar ideas, maneras de pensar, miradas, soluciones, preguntas, ¿no?
Y cuando esos resultados son adecuados, lo que aumenta es mi confianza. Mi confianza, y esto es fundamental porque mi confianza va a afectar a mi motivación. Os pongo un ejemplo personal. Todo este tiempo de confinamiento, ¿por qué me ha dado a mí para desarrollar mi creatividad? Por una actividad que seguramente no se le haya ocurrido a nadie, hacer pan. Llevo 40 días haciendo pan. Todos los días prácticamente hago pan por las mañanas. 3 kilos de más lo certifican. ¿Bien? Cuando mi motivación por hacer pan me hace practicar, mi creatividad se expande, porque conozco nuevas formas de hacer pan, veo vídeos, aprendo recetas, más, y entonces mis resultados saltan a la vista. Os podía hacer una selección de fotos de todos los panes, pero además los resultados son reconocidos por mi entorno. Y entonces, ¿qué hace? Hace aumentar mi confianza, y esa confianza me motiva a seguir haciendo. Si os dais cuenta, si lo veis, podemos ver cómo se genera un ciclo virtuoso. Un ciclo virtuoso que hace emerger mi creatividad. Que hace que si en el caso del pan seguimos confinados 2 meses, me hago experto panadero. Yo digo que voy a ser seré el panadero del grupo de supervivientes. ¿Sí? Entonces, así podemos ver cómo, pero evidentemente podemos crear más conexiones, ¿vale? He simplificado el mapa para que podáis ver cómo la interdependencia es la que hace emerger la creatividad. Por eso no siempre es visible. Por eso, aunque tú te hayas bajado unas técnicas de creatividad de Internet y te pongas con tu grupo, con tu equipo de trabajo a hacer creatividad, pues seguramente no salga. Sí, sabes la técnica, pero a lo mejor no tienes un entorno de confianza o de seguridad, o la gente no está motivado, o no has practicado suficiente. Porque un día te vas a hacer una práctica no quiere decir que la domines y que sepas hacerla en profundidad. Y sobre todo, si no tienes resultados, piensas que es que no sois creativos y mejor que no volvamos a perder el tiempo con estas tonterías de jugar, ¿no? Eso es algo que suele pasar una y otra vez, una y otra vez. Llegados a este punto, voy a beber otra vez. Si tenéis alguna duda, iros apuntando las dudas para después en los 20 minutos del final poder comentarlas e intentar resolverlas de la mejor manera posible. Vale. Quería compartiros, hablando de la experiencia y de la práctica, esta frase que le atribuyen a Paco de Lucía, ¿no? Decían que, él decía, dice, llevo desde niño practicando todos los días una media de 14 horas al día tocando la guitarra, ¿no? Y a eso en mi tierra lo llaman duende, ¿no? Y esto es muy interesante, ¿no? Porque cuando observamos el resultado de la creatividad de otros, de otras organizaciones, de otras instituciones o de otras personas, nos maravillamos y pensamos, es que yo nunca seré capaz de hacer eso. Vemos otra asociación que ha hecho un programa, una actividad, lo vemos en los medios, pero ¿cómo se les habrá ocurrido? A mí jamás se me ha ocurrido algo así. ¿Y qué ocurre? Que tenemos la idea preconcebida, cuando vemos el resultado final de un trabajo, no somos capaces de ver el esfuerzo, el sufrimiento, toda la inversión que hay detrás de eso. Solo vemos el resultado final. Y si lo vemos en los medios, más todavía, porque los medios no te permiten explorar qué hay detrás, solo te permiten mostrar el resultado. Entonces, intentar comparar tus proyectos que están naciendo con el proyecto exitoso de otro es una frustración segura, pero las cosas no funcionan así. Detrás de una gran idea, detrás de una idea que ha funcionado, que ha conseguido innovar y transformar la realidad, hay trabajo, trabajo y trabajo. Así que no os desesperéis porque vuestros intentos, vuestros proyectos, vuestras ideas al principio puedan fracasar o puedan parecer pequeñas. Seguir esforzándose y sobre todo aprender, aprender y aprender. Dicho esto, por resumir esta parte, este bloque, ¿cómo podemos definir la creatividad? Bueno, yo os doy una definición sencilla, muy básica para que os podáis mover y para que podamos durante la charla alinear nuestras visiones sobre sobre qué hablamos cuando hablamos de desarrollar la creatividad. Vamos a ver la creatividad sencillamente como la capacidad de generar ideas con novedad y con valor. Y esto lo hablo a nivel personal, ¿no? Y también a nivel grupal, como organización, porque podemos seguir ese desarrollo en paralelo. Es más, hay veces que nos ocurre todo lo contrario, que personas muy creativas hacen grupos idiotas incapaces de crear, por las condiciones que se generan alrededor, por su contexto, por las cosas que hemos visto antes, que ahora reforzaremos, ¿no? Entonces, podemos partir de eso, esa creatividad, la creatividad como esa capacidad que tenemos de generar ideas con novedad y valor. Y os decía al principio, es una capacidad humana, una capacidad que todos y todas tenemos, ¿no? Pero al ser interdependiente de todo lo que sucede alrededor, no siempre emerge como nos gustaría. Hay personas que de forma natural su creatividad emerge y la hace brillar, y hay otras que nos cuesta más o tenemos que generar las condiciones para que eso pueda darse. Bien, dicho esto, volvamos a nuestro diagrama, a cómo estas variables fundamentales nos ayudan a describir cómo la creatividad se alimenta y cómo se puede fortalecer, ¿no?
¿Bien? Entonces, ¿qué más pasa cuando nos ponemos a crear y nos ponemos a trabajar? ¿Qué ocurre? Que cuando activamos nuestro círculo de la creatividad, generamos resultados, aumenta nuestra confianza y practicamos, lo que aumenta es nuestra comprensión. Y esto va a ser fundamental en el entorno al que nos acercamos, ¿no? Que comprendamos qué significa lo que está pasando. ¿Por qué? Y ahora veremos después. Porque tener ideas creativas en un entorno sencillo, en un momento de creación artística, es fantástico y es muy valioso. Pero el problema es que si no comprendemos el entorno en el que estamos, no vamos a saber para qué necesitamos la solución. ¿Qué más me da que tú seas una persona muy creativa si no sabes cuál es el problema? Si no sabes cuáles son las dificultades que estamos afrontando o dónde están los problemas fundamentales. Entonces, cuanto más practico, cuanto más conozco una disciplina, mejor comprendo lo que sucede. Y cuanto mejor comprendo, más fácil es y más rápido es el aprendizaje. Y ese aprendizaje hace también aumentar mi confianza. Si soy capaz de aprender, y en esta situación que están viviendo de emergencia, en esta situación en la que estamos viendo cómo la incertidumbre, cómo todo está cambiando tan rápido, necesitamos ser capaces de aprender del futuro según emerge. Y es todo un reto para muchas personas y para muchas organizaciones. ¿Por qué? Porque en esta sociedad que hemos compartido, hemos llegado hasta un nivel de desarrollo fantástico, hemos llegado hasta aquí y tiene un mérito estupendo, pero también tenemos ciertas carencias y ciertas dificultades. Recordad lo que os decía antes con los patrones y las ideas preconcebidas en nuestro cerebro. Cuando trabajo con educadores o en el mundo de la educación les digo, pues es que si hacemos balance de la educación de nuestra generación, aunque no lo parezca, en los 40 y tantos, ¿cómo ha sido nuestro sistema educativo? ¿No? ¿Cómo hemos aprendido? Y en nuestro caso, ¿no? Poniendo en valor, evidentemente, y esto no es una crítica para nada al sistema educativo en general, otro día si queréis quedamos y hablamos, pero la idea fundamental es, como hemos aprendido nos han enseñado cómo nuestra sociedad resolvía los problemas en el pasado, cómo resolvíamos los problemas que nos sucedieron, nos entrenaron en esa forma de solucionar los problemas y nos dijeron, cuando vayas al futuro y te encuentres estos problemas, resuélvelos como te hemos enseñado. ¿Qué ocurre? Que ya en este tiempo ibas al futuro y no veías los problemas que te habían enseñado. Pero lo que viene después de esta crisis genera mucha incertidumbre. No sabemos qué va a suceder, entonces va a ser necesario que seamos capaces de aprender del futuro según está emergiendo, según va sucediendo las cosas, cómo aprendemos de las cosas según suceden, cómo vamos a estar alerta para poder cerrar estos círculos virtuosos y según practicamos y según hacemos nuestra práctica social, aprendemos y aprendemos. ¿Bien? ¿Qué es lo que hace que todo esto esté cambiando? ¿Qué es lo que hace que ya veníamos con una sensación de que no llegábamos? Ya veníamos con una sensación de que todo cambiaba demasiado rápido, de que no habías empezado una cosa y ya estaba cambiando, de que tus actividades, tus programas de asociación cada vez tenían menos repercusión o intentabas hacer algo nuevo y no encajaba, ya sentías que iba todo demasiado rápido. Pero ahora hay un punto de inflexión, ¿no? Y ya ha pasado que aumenta la complejidad. ¿Cómo podemos definir de una forma sencilla la complejidad? La podemos definir a través de sus características, ¿no? ¿Qué cosas definen la complejidad? Hay un elemento que tiene que ver con el número de elementos que están en juego en un sistema, ¿no? Pensar en el tráfico, por ejemplo. El tráfico en una ciudad como Madrid. Cuantos más vehículos hay en juego, cuantos más vehículos hay en la calle, más compleja es la circulación, más complejo es el tráfico. ¿Bien? Otro elemento que tiene que ver con la complejidad es la interconexión. No solamente pensar en Internet, no solamente hay un montón de dispositivos funcionando, los móviles, los PCs, en todo Internet, sino que todo está conectado, ¿no? Y tú puedes hablar con cualquier persona en cualquier parte del mundo a tiempo real. Entonces tenemos el número de elementos, la interconexión y otro fundamental, que es el que estamos viendo muy duramente en esta situación, que es la interdependencia. No solo estamos conectados, sino que nos afectamos. Lo que sucede en China afecta aquí. Lo que sucede aquí afecta en otro lugar. Y además esa interconexión, esa interdependencia tiene efectos muy rápidos. ¿Qué ha pasado? Que todos sabemos lo importante que es el cambio climático, ¿no? Y lo sangrante que es, y es algo que también nos afecta a todos, pero cuyos efectos son a medio y largo plazo y no nos hacen reaccionar de la misma manera que esta pandemia que nos hace interdependientes, pero sus efectos son aquí y ahora. Una persona puede subirse mañana sin saber que está enferma al autobús y mandar a alguien a la UCI.
Nadie quería hacer nada, nadie quería hacer nada a nadie, pero somos totalmente interdependientes y eso hace aumentar la complejidad en la que vivimos. ¿Vale? Entonces, todos estos elementos, todas estas características mueven esta complejidad. Esta complejidad que nos impide ver con claridad o tomar decisiones que nos den certeza sobre qué va a pasar en el futuro, ¿no? ¿Cómo esto afecta nuestra capacidad para ser creativos en nuestra acción social o para ser creativos en nuestro día a día? Mirad. Perdonad, quería compartir esta frase porque me parece relevante en estos tiempos y a la hora de afrontar los retos que van a venir. Es de Russell Aikoff y él decía, a menudo fallamos no porque no podamos resolver los problemas que afrontamos, sino porque no logramos afrontar el problema correcto. Si en tu organización, si en tu familia, si en tu día a día, por más esfuerzos que haces para resolver un problema, por más que te esfuerzas, por más horas extras, por más cosas que pruebas, no consigues que el problema cambie, es porque no estás tocando el problema correcto. Estás simplemente luchando contra los síntomas. Es como si tienes a tu hijo o a tu hijo con fiebre por la noche y le das a Piretal. Tú sabes que no estás curando la enfermedad, que solo estás atajando los síntomas. Es la misma relación, es la misma. La metáfora nos sirve para ver cómo muchas veces simplemente estamos intentando solucionar el problema equivocado. ¿Bien? Y esto es una de las consecuencias de la complejidad. Bien. ¿Cómo lo podemos ver con un ejemplo sencillo? Mirad, en un entorno estable, como el que hemos vivido hasta ahora, básicamente, tú eras una asociación o una entidad o una institución que te dedicabas a la acción social. Estoy generalizando los términos, espero que se entiendan y os sirvan, ¿vale? Entonces, tú percibes un desafío social en la sociedad, un reto, una dificultad, el trabajo con menores en situación de exclusión, el acompañamiento a mujeres, cualquier punto que veas. Y ese desafío es el que mueve tu acción social. Con tu experiencia, con tu bagaje, con tu organización, con la financiación que consigas, con los recursos que tengas, con tu voluntariado, intentas generar valor. Y habría que, tú misma podrías calcular el valor que tiene tu organización. ¿En qué medida las acciones que genera tu organización han paliado el desafío social? ¿Han transformado esta realidad? ¿Han afectado a esa realidad? ¿O has hecho, oye, que tiene valor, has ayudado puntualmente a determinadas personas a salir un poco adelante o a tener un momento de paz y tranquilidad? Fantástico. Pero hasta ahora podíamos mirar la realidad de una forma muy lineal. Pues hay un problema, yo me organizo e intento generar valor para solucionar ese problema. ¿Qué ocurre? Que la situación a la que nos enfrentamos ahora es totalmente diferente, o si no totalmente diferente, van a cambiar muchas cosas, porque la dimensión de la crisis que estamos viviendo, la dimensión de la pandemia, y lo vemos cada día en las noticias, está haciendo que el trauma social, que el coste de esta situación, que el coste sanitario y social que está teniendo, entre otras cosas, empieza a descapitalizar al Estado y empieza a generar recesión económica, porque estamos todos metidos en casa. Entonces, la cuestión está, es decir, toda esta crisis está haciendo aumentar la vulnerabilidad y una vulnerabilidad compartida, una vulnerabilidad social, ¿no? Que sentimos que además trasciende nuestras fronteras. Estamos viendo, el mundo entero está viendo esto en directo todos a la vez, ¿no? Entonces, esa vulnerabilidad, si se mantiene en el tiempo, ¿no? Porque no somos capaces de salir de la recesión económica, porque la crisis, la pandemia vuelve de forma estacional, tal, pues es posible que esa exclusión nos ponga en nuevos tipos de desafíos sociales que aún no conocemos, que no sabemos qué dimensión van a tener y no sabemos tampoco qué recursos vamos a disponer para hacer nuestra acción social. No es una cuestión de ponerme pesimista, es una cuestión de cómo vamos a usar nuestra creatividad para hacernos las preguntas adecuadas, para buscar nuevas soluciones y para recomponer y reinventar incluso la naturaleza de nuestra propia organización. Porque algo que va a suceder, no me quiero equivocar, pero bueno, estamos aquí entre amigos y os lo digo, algo que va a suceder es que los valores de la sociedad y sus prioridades van a cambiar. Y eso es posible que haga que algunas entidades en el ámbito social, sea en el mundo de las ONGs, de las asociaciones o de las instituciones, vean que el sentido de su misión o su propia función resulta irrelevante para la sociedad, porque las necesidades y los problemas son otros. Entonces, vamos a necesitar creatividad para seguir aportando valor a esta sociedad, seguir siendo creativos para poder seguir aportando valor. Y seguramente eso requiera que nos cuestionemos nuestra propia naturaleza en algunos casos. ¿Bien?
Entonces, sumemos la complejidad al mapa. Si vemos aquí, ¿qué efecto tiene la complejidad? ¿No? Hemos hablado de cómo afecta a la comprensión y demás, pero algo que genera complejidad es incertidumbre. Cuanto más complejo es todo, cuanto más complejo es todo lo que nos rodea, es menos evidente ver qué causa los problemas que yo tengo, qué causa los problemas que me rodeo. Y eso genera incertidumbre porque no sé a qué atenerme, porque no sé con qué... venía de un entorno estable, de cuando yo hacía esto, pasaba esto, y de repente suceden cosas que no entiendo por qué suceden, o es más, pongo en marcha acciones que no me dan el resultado que yo estoy esperando. Y esa incertidumbre genera mucho miedo. Y el miedo va a afectar a la motivación. Además, otra cosa, el miedo lleva a la ira lleva al odio, el odio lleva al sufrimiento, y el sufrimiento lleva al lado oscuro. Entonces, la motivación se ve afectada por el miedo. Y si tenemos miedo y nos dejamos de motivar, este círculo vicioso que teníamos, este círculo virtuoso que teníamos, de repente se vuelve vicioso. Y entonces siento que no tengo ideas, ya no tengo ganas de transformar las cosas, ¿para qué? Si no sé qué va a pasar, ¿para qué vamos a hacer cosas nuevas si luego no funcionan, si nadie nos sigue? ¿No? Y esto para este círculo virtuoso y además tiene más consecuencias porque, como ya os habrás imaginado, igual que la incertidumbre genera miedo, la incertidumbre afecta a la confianza, ¿no? Y esto es, luego veremos algunas claves para operar de cada uno de los sitios. De la misma manera que la complejidad afecta a los resultados. ¿Por qué? Porque si yo no puedo saber claramente cuáles son las causas de los problemas que estoy padeciendo, porque todo es muy complejo, porque no entiendo de dónde viene, porque hay incertidumbre, puede ser que tome decisiones que puedan parecer valiosas a corto plazo, ¿no? Pero a medio y largo plazo pueden ser desastrosas. Y aunque a corto plazo me dé un beneficio, el problema que genera a medio y largo plazo puede ser desastroso. Os cuento un pequeño ejemplo, un pequeño cuento para ilustrar esta situación. Cuentan que hace muchísimo tiempo, en un pueblecito en la India, sufrían una terrible epidemia, una terrible invasión de ratas, ¿no? Estaba todo el pueblo infestado de ratas. El problema era tan grave que las autoridades ya no sabían qué hacer y decidieron convocar a toda la ciudad para buscar una solución para el problema de las ratas. Era todo tan difícil, había tanta gente que alguien dijo, ¿y por qué no pagamos una moneda por cada rata muerta que un ciudadano traiga? ¿No? Todo el mundo estuvo de acuerdo, parecía una decisión tan obvia, tan clara, ¿no? Que cómo pensabas, cómo no se nos ha ocurrido antes. ¿Qué pasó? Que en el corto plazo las ratas empezaron a desaparecer. Pero a medio y largo plazo resultó que en vez de desaparecer por completo, cada vez había más ratas. ¿Por qué? Ya habréis llegado a la conclusión. Porque si generas una estructura en la que tú pagas por rata muerta, la gente que tiene necesidad de salir adelante lo que hace es criar ratas para poder llevarte las muertas. Entonces, una decisión, y esto es cómo la complejidad afecta a los resultados, en un entorno complejo, una decisión que a corto plazo parecía obvia, parecía valiosa, a medio y largo plazo puede ser un desastre. ¿De acuerdo? Tener esto muy presente cuando os tengáis que enfrentar a las nuevas decisiones, a las nuevas propuestas, a las nuevas estrategias que tengáis que diseñar a partir de ahora o para salir de esa crisis y cuestionaros. Luego lo señalaré también, cuestionaros esa decisión que pensáis tomar, qué efecto va a tener a corto, medio y largo plazo. Abrir vuestro marco, luego lo repasaré, ¿de acuerdo? Porque la complejidad va a afectar a los resultados. Bebo agua. Seguimos, vamos allá. Entonces, dicho esto, ¿cómo mantenemos la creatividad en activo? ¿Cómo hacemos para que la capacidad creativa de las personas y de nuestra organización se mantenga? Como os decía antes, para poder ayudarnos a cuestionarnos nuestra razón de ser, nuestras acciones, nuestra forma de funcionar, que podamos ver a nuestra organización casi con la mirada del turista, con la mirada que entra por primera vez y se pregunta, ¿pero esto por qué lo hacemos así? ¿Esto qué valor aporta? ¿Esto qué sentido tiene? Recordad, no es un cuestionamiento crítico que pretende decir que todo lo que estáis haciendo está mal, ni mucho menos. Es un cuestionamiento creativo que pretende comprender por qué hacéis las cosas así y no de otra manera. Y sobre todo que os podéis preguntar, ¿habrá otra forma de hacer las cosas mejor? ¿Habrá otra forma que nos dé mejor resultado con los recursos que tenemos? Y eso básicamente es un concepto en el que podríamos entrar y tuviéramos otra hora que tiene que ver con la innovación.
Si hemos descrito la creatividad como la capacidad de tener ideas con novedad y con valor, la innovación podríamos definirla sencillamente como la capacidad de conseguir más valor con los recursos que tenemos o con menos. Porque si te estás planteando innovar, es porque la manera que tienes de hacer las cosas hoy no te da los resultados que esperas. O para conseguirlos tienes que hacer un esfuerzo extraordinario. Habrás innovado cuando consigas una forma nueva de conseguir lo que quieres conseguir con lo que tienes, con los recursos que tienes. ¿Bien? Entonces, dicho esto, ¿cómo podemos hacer para mantener la creatividad en activo? Si os dais cuenta, este mapa que hemos construido aquí, ¿no?, intenta describir cómo la realidad se comporta, cómo la situación se comporta, evidentemente de una forma sencilla y superficial, ¿no? Entonces, porque para este ejemplo tan pequeño que tenemos en esta sesión, entonces, ¿para qué nos sirve entender, ver estos bucles y estos círculos que se crean? Nos sirven para comprender el comportamiento. Y si yo sé que estas cosas se afectan entre sí, puedo hacer mis propias estrategias y me puedo preguntar dónde puedo actuar, dónde puede haber un punto de palanca donde con menor esfuerzo pueda conseguir menores resultados. Lo que vamos a hacer ahora brevemente es repasar algunos elementos de este mapa y daros algunos consejos para activar esos puntos y activar y fortalecer vuestra creatividad como organización. Bien, vayamos allá entonces. ¿Qué pasa si empezamos a actuar en la incertidumbre? Si yo puedo reducir la incertidumbre, fijaos, aumentará mi confianza en la de mi equipo y además bajará el miedo. Tendré una sensación de que puedo controlar un poco mejor mi destino, ¿no? Seguramente no puedo eliminar toda la incertidumbre, ni mucho menos, pero puedo estar preparado, ¿no? No podemos saber lo que va a venir, pero sí puedo estar lo mejor preparado posible. ¿Bien? Entonces, ¿qué os recomiendo para trabajar esa parte de incertidumbre? Dibujar escenarios. Dibujar escenarios. Os invito a que cuando queráis os acerquéis a Ideas Infinitas o a nuestro canal de YouTube. Acabamos de colgar un vídeo de un trabajo que estamos haciendo en el que hablamos de cómo plantear escenarios tras la crisis, ¿no? ¿Qué tipos de escenarios nos podemos encontrar? Bien, ¿para qué sirve plantear escenarios? A través de esta visión sistémica, ¿no?, de esta visión conectada e interdependiente. No es porque tú vayas a ver el futuro o puedas predecirlo, pero puedes poner en cuestión tus modelos mentales. Por ejemplo, tú puedes estar pensando que después de la crisis volveremos a cierta normalidad, todo será igual, solamente que un poquito más distanciados. Pero si lo analizas en profundidad, seguramente puedas ver que a lo mejor ese escenario que estás planteando, ¿cómo va a afectar a tu organización? ¿Qué papel vas a jugar tú en ese escenario? ¿O realmente eso va a ser así? ¿O durante cuánto tiempo va a ser así? Bien, vayamos brevemente a ver algún ejemplo de escenarios, ¿no? Como os decía antes, puede ser que esto os parezca a lo mejor artificial o podéis pensar que no sabéis cómo iniciar esta parte, pero si observáis un momento, cada vez que una persona a vuestro alrededor, vosotras mismas, estáis haciendo una valoración de cómo os va a ir en el futuro tras la crisis, ya estáis haciendo un escenario. Si vosotros decís, uy, pues somos una asociación juvenil y me temo que el curso que viene no va a haber subvención y a ver cómo hacemos para sacar adelante a los chavales y demás. Ya estás planteando un escenario en el que no van a salir subvenciones públicas, en el que no vas a tener recursos y en el que tienes que buscar otras soluciones. Plantearse esas visiones te ayudan a decir cómo nos comportaríamos en esa situación. Si tengo que buscar otro tipo de financiación, si tengo que buscar la participación ciudadana, ¿cómo haría yo? ¿No? No porque esas soluciones sean perfectas, exactas o no lleven error, pero te pone mentalmente en la posición de prepararte para ese escenario. Igual que preparas ese, puedes preparar otros más. ¿Qué pasaría si estos globos sondas que se lanzan en Europa sobre la recuperación centrada en el modelo ecológico y en el modelo, en ese modelo verde, ¿no?, en esa economía verde, qué pasaría si de repente eso genera una inversión enorme en otras formas de hacer, en los cuidados y en el desarrollo social? ¿Cómo estarías tú preparada como organización, como asociación, como entidad para aprovechar esa oportunidad? Los escenarios nos ayudan a gestionar la incertidumbre y además de cuestionar mis modelos mentales, me ayudan a estar preparado para decir qué indicadores puedo yo estar valorando o estar observando para saber si la realidad se acerca hacia un escenario o se acerca hacia otro. Repito, os invito a visitar nuestro canal de YouTube de Ideas Infinitas y ver este vídeo que vamos a colgar sobre escenarios porque yo creo que os puede ayudar a plantear esta parte para gestionar la incertidumbre. Vamos un poco más allá. ¿Qué pasa si queremos reforzar la confianza? A lo mejor decís, oye, mira, es que en mi asociación, en mi entidad, somos 3 personas, no tenemos mucha experiencia en hacer estrategia, en pensar.
no puedo tirar por aquí mucho, ¿por dónde más puedo influir en mi creatividad y en el contexto? Pues otro punto donde podemos influir es en la confianza. ¿Cómo generamos confianza? ¿No? Podemos hablar de estrechar lazos, pensar, observar esta crisis, observar las oportunidades que ha generado, observar a las comunidades ayudándose, a los vecinos ayudándose unos a otros, vecinos que a lo mejor nos han hablado en la vida, de repente se hacen la compra unos a otros, se ayudan, se animan en los balcones, colaboran, contribuyen. Entonces, ¿qué pasaría si yo, de forma explícita, refuerzo la confianza, mejoro la comunicación entre mis socios, entre las personas con las que trabajo, entre las personas a las que atendemos en la asociación? Seguramente lo habéis hecho, ¿no? Cuando de repente llamas a una familia simplemente para preguntar cómo estáis, ¿no? Entonces, reforzar la confianza, reforzar la comunicación, establecer canales, explicar bien lo que nos está pasando, ayudarnos unos a otros, generar espacios para conversar y para mostrar y compartir nuestros dolores, ¿no? Eso ayuda seguramente a generar esos espacios de confianza y van a ayudar a la motivación y seguramente ayuden también a minimizar o a reducir el miedo. ¿De acuerdo? Bien, entonces, estrechar lazos puede ser un punto interesante para trabajar en esa línea. Vale, la motivación. Esto es fundamental en los tiempos que corren, porque hay que, en ese tiempo de confinamiento, de incertidumbre, es importante que nos volvamos a reposicionar, ¿no? Hay mucha gente que va a perder mucho gente que está sufriendo mucho en este confinamiento y gente que va a perder mucho cuando salga de aquí. Negocios que se cierran, empresas que se van a ir a la quiebra, gente no va a poder aguantar este tirón y entonces es desesperante. Entonces, ¿cómo mantengo en esa situación mi motivación, ¿no? En el caso de las organizaciones, os decía antes, la escala de valores puede cambiar y es un escenario que podemos ver. Puede que estamos viendo algunos cambios en esta situación. Veremos si cuando la situación de emergencia cambie o varíe, los valores siguen intactos. Porque lo habréis observado, en este tiempo de emergencia, preservar la vida por encima de todo ha sido lo que nos ha puesto a todos en común, lo que nos ha hecho a todos estar en casa. Pero cuando la emergencia pase y haya que levantar la economía y lo primero no sea la vida, sea el dinero, ya no vamos a estar todos de acuerdo. Y ya los valores, no sé si se van a mantener igual los que han aflorado en la emergencia o se van a trastocar o el impacto va a ser tan fuerte que sí realmente va a suponer un cambio de valores. En cualquier caso, redescubre tu misión como organización. ¿Para qué estabas aquí? ¿Qué valor aportabas tú a la sociedad? ¿Qué valor aportaba tu organización? ¿Qué valor aportábamos entre todos? Ahora, en el escenario que viene, en el escenario que emerja después de esta crisis, ¿esa misión que tenías sigue siendo válida? Si sigue siendo válida, fantástico, adelante. Si no, redescúbrete. ¿Para qué? Para que tenga sentido lo que estás haciendo y te motives. Porque la mejor motivación es hacer lo que deseas y hacer lo que da sentido a tu vida y a tu trabajo. Entonces, utiliza tu creatividad para cuestionarte y para revisar si tu misión sigue siendo válida y si tu misión sigue teniendo sentido, o invéntate una nueva. Mira la sociedad, mira las realidades de tu sensibilidad social, redescubre dónde están ahora los dolores de la sociedad, qué es lo primordial, dónde puedes aportar valor y dale. ¿Bien? La motivación. Estamos terminando, ¿vale? La práctica. Cuando diseñamos esta conferencia, hablaba con el equipo de la Escuela de Animación y demás, decíamos, bueno, pues es que una charla que fuera simplemente de desarrollar tu creatividad como persona, de haz juegos creativos, de explora tu creatividad, nos parecía que no era necesario, ¿no? Que quizás en este momento una reflexión como esta podía ser más valiosa, pero de verdad de corazón que sí lo sea. Tenéis en Internet un montón de recursos para desarrollar vuestra creatividad personal, para poner la creatividad de vuestros equipos en juego. Hay grandes profesionales que os pueden ayudar a encontrar acciones, técnicas de creatividad, ejercicios de verdad, explorar, que hay un montón de cosas. Y seguramente habéis visto un montón de cosas, las encontráis en cualquier red social y demás. Practicar, entrenar vuestra creatividad, vuestra capacidad para tener ideas, poneros a prueba y probarlo. ¿De acuerdo? Están ahí, los recursos están ahí. Recordad que los recursos son solo una parte, ¿vale? Estarían aquí. Pensad en todas las cosas que afectan a que podáis desarrollar vuestra creatividad y la de vuestros equipos. Bien. Vale. La comprensión, fundamental. Si no entendemos lo que sucede, si no entendemos cuáles son los problemas fundamentales que tenemos, las soluciones que vamos a implementar pueden ser erróneas o catastróficas. ¿De acuerdo? Y para eso hay que aumentar nuestra comprensión. En Ideas Infinitas trabajamos desde el System Thinking, una metodología, un paradigma que nos ayuda
a mirar la realidad en su conjunto, no desde las acciones concretas, sino desde la interdependencia, desde comprender cómo es la conexión que hay entre todas las situaciones y ver cómo eso se afecta y genera los resultados que estamos viviendo, ¿no? Entonces, para aumentar esa comprensión, os recomiendo un ejercicio muy sencillo. Bueno, muy sencillo, perdona. Un ejercicio para empezar a hacer, que es abrir tu marco espacial y temporal. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú te plantees investigar por qué sucede lo que sucede, o qué va a pasar cuando hagas algo, abre tu marco espacial y temporal, quiere decir, si lo abres de forma espacial, quiere decir, esto que está pasando, ¿a quién más le afecta? Esto que está pasando, ¿a qué fuerzas se debe? ¿Vale? ¿Qué fuerzas operan en esta situación para que esto actúe así? Y esto lo estamos viendo en el día a día y más, yo os recomiendo que no veáis mucho las noticias, pero si vemos cómo la crítica encarnizada en las redes sociales a todo está mal, todo el mundo que toma decisiones las toma mal, ¿no? Y esto es algo que nos pasa mucho en nuestra sociedad, en que es un error cognitivo que se llama el error de atribución. Seguramente lo conocéis y si no, os lo explico en un momento de una forma muy sencilla. Tú vas en el metro a trabajar, ¿os acordáis cuando íbamos en el metro a trabajar? Ay, qué recuerdos. Bueno, vas en el transporte público a trabajar y vas viendo tu móvil, ¿no? Aprovechas el viaje y ves el correo, ves el WhatsApp, te haces una foto para las redes sociales, lo que sea, lo que a ti te ponga. Pero en un momento dado, terminas de verlo todo y te guardas el teléfono. ¿Y qué haces? Te pones a mirar la gente que va en el vagón. ¿Y qué hace todo el mundo? Mirar su teléfono. ¿Y qué piensas tú desde tu pedestal de crítico? Están enganchados al móvil. No pueden vivir sin su teléfono. ¿Se entiende este ejemplo? El error de atribución quiere decir, cuando tú juzgas las decisiones que tomas, la haces sabiendo las condiciones, las fuerzas que han operado sobre tu decisión. Pero cuando juzgamos las decisiones de los demás, las juzgamos solo por el efecto que esas decisiones tienen en nosotros, no por las consecuencias o las condiciones que han condicionado su decisión. Entonces, esto va a ser importante para que abramos el marco espacial y temporal. ¿De acuerdo? ¿Qué afecta a esta situación? ¿Qué afecta a las personas que están tomando estas decisiones? ¿Qué nos va a afectar a nosotros? Y las decisiones que tomemos, ¿a quién más le van a afectar? Cuando planteéis un nuevo plan o un nuevo programa de acción social, ¿quién más va a estar involucrado? Van a ser las personas, los usuarios, pero ¿a qué entidades les va a afectar? ¿Con qué otras organizaciones vais a poder hablar? ¿A qué administración le va a influir? Todo esto os va a ayudar a que comprendáis mejor esa realidad. Y abrir el marco temporal tiene que ver con las decisiones que hoy vamos a tomar. ¿Qué efecto van a tener a corto plazo? ¿Y qué efecto van a tener a medio y largo plazo? Si yo puedo llevar esas preguntas, esas visiones a mi reflexión estratégica, a mi trabajo, puedo comprender mejor lo que está sucediendo. Termino ya porque estamos en el tiempo. Os decía, en un tiempo de incertidumbre y de complejidad va a ser necesario aprender del futuro según emerge. Y para esto os dejo dos preguntas para que el aprendizaje sea constante. Cada vez que tomes una decisión, cada vez que te plantees qué vas a hacer mañana, qué vas a hacer para el futuro, qué vas a hacer como organización o como persona, pregúntate, a partir de tus decisiones, ¿qué esperas que suceda? ¿Qué esperas que suceda cuando pongas en marcha esa decisión? Por ejemplo, si tienes una asociación que trabaja con menores y cuando se levante el estado de alarma tú dices, yo lo que me he propuesto es abrir la asociación por las tardes para que vaya viniendo quien tal o para hacer una actividad de poner en común sentimientos. Fantástico, me encanta. Vale, muy bien. Vale, ¿qué esperas que suceda? ¿Esperas que venga mucha gente? ¿Esperas que la gente sea sincera y nos sanemos juntos emocionalmente? ¿Qué esperas que suceda cuando pongas en marcha esa iniciativa? ¿De acuerdo? Y la segunda pregunta que os recomiendo para poder aprender de las cosas que hacéis es ¿cómo lo vas a medir? ¿Cómo vas a medir que eso que has propuesto consigue los resultados que tú quieres conseguir? Porque muchas veces, y en la sociedad nos ha pasado siempre, nosotros tenemos objetivos y tenemos fines muy valiosos, muy inspiradores, pero las acciones que ponemos en marcha para conseguir esos fines, muchas veces, lejos de acercarnos y de ayudarnos, nos están alejando. Y podríamos sumar esa pregunta. ¿Lo que haces hoy para conseguir tus fines te acerca o te aleja de tus fines? Hiciste esta asociación para ayudar a las personas en dificultad de exclusión social, pero lo que haces son proyectos que no sacan a la gente de la exclusión y que te tienen justificando proyectos. ¿Para qué? Para que te den más dinero. ¿Para qué? Para justificarlo, pero no acaban con la exclusión. Entonces, cuestiónate si lo que haces te ayuda a conseguir tus fines o no. ¿Bien? Y para terminar, ¿cómo desarrollar tu creatividad? Puedes practicar, puedes buscar, puedes compartir, puedes aprender, pero concédete el permiso. Concédete el permiso de explorar personalmente, concédete el permiso de arriesgarte, de equivocarte, de fallar y aprender,
¿no? Y date permiso para eliminar. Estamos en un momento adecuado en el que las necesidades están a flor de piel. Si lanzas algo nuevo, algo valioso que esté basado en las necesidades que percibes, la respuesta va a ser inmediata. Si funciona, tira para adelante y si no, aprende y cambia. ¿De acuerdo? Atrévete y concédete el permiso para arriesgarte a ir más allá de lo obvio. ¿Bien? Ya para terminar, os dejo esta frase de Richard Buckminster Fuller, que dice así, ¿no? Estamos llamados a ser los arquitectos del futuro, no sus víctimas. Yo os deseo lo mejor, tenemos un camino fascinante por delante. Os invito a que exploréis vuestra capacidad creativa, a que miréis lo sistémico, a que exploréis la interdependencia, porque vamos a ser todos y todas necesarias en la reconstrucción de lo que tenemos por delante. Os deseo lo mejor y bueno, gracias, nos vemos por la vida. Voy a cambiar la cámara para ponerla aquí cerca del ordenador y me siento y intento contestar o comentar las preguntas que hayáis ido poniendo, que formuléis a partir de ahora. ¿De acuerdo? Entonces, vamos allá. Vamos a ver. Vale. No sé si ir hasta el final. A ver, me quito las gafas. Vale, creo que las preguntas están por aquí. ¿Cómo hacer visibilizar que las organizaciones sociales y servicios de juventud pueden ser servicios esenciales para el futuro? Aportando valor. Aportando valor. Es que no hay nada más claro. O sea, yo creo que era no recuerdo a quién le atribuía, no sé si era a Woody Allen, a quién le atribuía la frase de las cosas no se dicen, se hacen, porque haciéndose hablan solas. Entonces, si vamos a ser esenciales para el futuro, demostrémoslo. Empecemos a generar cosas ahí, a poner valor para que realmente estemos impactando en la sociedad en su conjunto, ¿no? A través de la juventud, a través de los programas, pero seamos capaces de aportar valor, ¿vale? Sería interesante hablar del equipo como espacio inteligente de creatividad. Sí, mira, ahí fíjate, os recomiendo un libro que igual conocéis porque es un clásico, lo voy a poner aquí también en el chat, ¿vale? Es un clásico del pensamiento sistémico y demás, seguramente lo conocéis. Se llama La Quinta Disciplina y es de Peter Senge. Y en él se habla de las disciplinas para los equipos inteligentes, ¿no? Os invito a que lo leáis y demás, ¿eh? Yo creo que puede ser es un recurso muy valioso en cualquier caso, ¿vale? ¿Cuál es la relación entre creatividad y resistencia en tiempos de dureza, de dificultad, de casi nadar contracorriente? Creo que la creatividad, que es una capacidad humana, está presente siempre y en los tiempos de adversidad se manifiesta de una forma emocionante y preciosa, ¿no? Una forma bella, ¿no? De cómo el ser humano es capaz de sacar lo mejor en los momentos de dificultad. Quizás la bonanza, el bienestar y el exceso adormece la creatividad en algunos casos, ¿no? Y seguramente aquí tengamos una oportunidad para ver que las personas sacan lo mejor de sí, ¿no? Bien. ¿Cómo hacer que los proyectos tengan calado en la gente? Tenemos que comprender, y esta es la esencia, repito, ¿no? Cómo hacer que los proyectos tengan calado en la gente. Esto es fundamental en la parte que tiene que ver con innovar, ¿no? Os decía antes, ¿no? Innovar es conseguir el resultado que queremos con los recursos que tenemos, ¿no? O incluso con menos. Entonces, para hacer eso necesitamos comprender muy bien cuál es la necesidad, qué es lo que queremos solucionar o dónde queremos ayudar. Y eso no se hace simplemente sentado uno en su casa o en su despacho diciendo, yo creo que esto, yo creo que esto otro. Requiere que salgamos ahí, escuchemos la realidad y seamos capaces de interpretarla y de encontrar y hablar con las personas y descubrir qué es lo que necesitan. Y entonces poner nuestra creatividad al servicio, es decir, cómo nosotros con los recursos que tenemos podemos solventar, podemos aportar valor a esa necesidad, cómo podemos incluso eliminarla, ¿no? Entonces, es un espacio, innovar es un proceso constante y cíclico de aprendizaje, aprendizaje y aprendizaje. Yo estoy en una situación en la que puede tener ahora un montón de asociaciones, una situación en la que incluso mi supervivencia pende de un hilo, ¿no? Y además veo que la necesidad va en aumento, ¿no? Entonces digo, yo estoy aquí para cubrir esta necesidad, pero va en aumento. Entonces, yo tengo una situación actual, una situación inicial y una situación deseada. ¿Dónde me gustaría estar? Y esto es algo que os invito a hacer también en los escenarios, que empecéis a definir cómo os gustaría que fuera esta sociedad, cómo os gustaría que tal, cómo vuestro valor va a transformar esa realidad. Entonces, esa diferencia, esa tensión creativa que se crea entre dónde estoy y dónde me gustaría estar, es la que puede activar esa relación. Conseguir el calado en la gente va a tener que ver con
con cómo voy probando mis asunciones, las acciones que yo quiero hacer para cambiar esta situación, cómo las voy probando y aprendo de ellas. Recordar qué espero que suceda y cómo lo voy a medir, ¿no? ¿Cómo hago que tenga calado en la gente? Pruebo lo que quiero hacer. Oye, esto que quería hacer, lo hago, ¿funciona? ¿Crea calado en la gente? Sí, aprendo y lo refuerzo porque funciona y me refuerzo en ello. No lo crea, ¿por qué? Si yo aprendo de mis fracasos, no hay fracaso posible, hay aprendizaje. Y la única manera de crear calado en la gente es probar y aprender, probar y aprender, probar y aprender. A la primera no va a funcionar, será suerte. Bien. Sigo por aquí. Ismael, dentro de los equipos, ¿aportan valor los elementos o las ideas divergentes? ¿Cómo se debe liderar en estos momentos de incertidumbre? Muchas gracias. Vale. ¿Cómo se debe liderar? No lo sé exactamente, creo que habrá varias maneras, pero sí hay un espacio que tiene que ver con fomentar la consciencia y alentar la experiencia y la experimentación, quería decir, ¿no? Es decir, cuando decías ¿aportan valor los elementos o ideas divergentes? Creo que van a ser clave, porque fijaros lo que os decía antes con el proceso de la escuela. Las respuestas aprendidas, intentar poner las soluciones del pasado en el futuro que va a venir, no nos va a servir. Entonces, las soluciones que van a venir van a ser necesariamente divergentes. Entonces, empezar a escuchar la divergencia, empezar a manejar vuestra incertidumbre y dejar que las ideas se abran paso y, evidentemente, explorarlas. Porque innovar no quiere decir que os arriesguéis y os tiréis por precipicios. Innovar quiere decir aprender, pero dar espacio a esas ideas divergentes porque lo que venga va a ser divergente. No va a seguir la línea de lo que venía hasta ahora, ¿no? Vale. Me gustaría aclarar un poco entre creatividad y valor, asumir riesgos y romper esquemas y lanzarse de alguna manera al vacío. Vale, a ver si entiendo esto bien y si no, corregirme por aquí. ¿Vale? Cuando hablamos os decía la definición, ¿no? Entendiendo, y os digo aquí, ¿no? Que hay muchas definiciones de creatividad dependiendo desde dónde hablemos de creatividad, ¿no? Y desde el campo que la estudie y desde el ámbito en el que se trabaje, ¿no? Pero esta idea resumida de generar ideas con novedad y valor va a ser fundamental. Yo creo que nos vale para trabajar, es una definición sencilla que está alineada, ¿no? Entonces, el valor es tanto decir, el valor puede ser el valor de una pincelada en un cuadro que estás creando y la satisfacción que esa pincelada te produce al ver cómo conecta con el conjunto, o el valor puede ser tu capacidad para crear una idea novedosa que puede aportar valor a tu asociación o al contexto en el que quieres ayudar, ¿no? Pero aquí hay un elemento importante, ¿no? Y es donde se une la creatividad con la innovación. La creatividad, desde este punto de vista, entenderme, sabiendo que hay más visiones, nos va a aportar esta capacidad para tener esas ideas, para ver de otra manera. Pero seguramente tenga que hacer un proceso de innovación para conseguir que esa idea que he tenido realmente se convierta en una solución valiosa que transforme la realidad y transforme la sociedad. Y ahí hay un camino que se hace de forma sistemática innovando. ¿De acuerdo? Yo os pongo un ejemplo de hace muchos años en una conferencia, se me acercó un señor indignado, me decía, Ismael, es que el gazpacho en Tetrabric lo inventé yo. A mí se me ocurrió. Y entonces yo le dije, hombre, usted el señor Albaya, encantado. Es un gusto conocerle. Dice, no. Dice, yo no lo hice. Yo no lo comercialicé, que es que eso era una inversión muy grande, eso era muy arriesgado. Pero a mí se me había ocurrido hacerlo en Tetrabric. Digo, toma, amigo, y a mí también se me ha ocurrido. Pero hay una diferencia sustancial entre tener ideas y ejecutarlas con éxito. ¿De acuerdo? Entonces ahí, en esa idea del valor, de asumir riesgos, de romper los esquemas y lanzarse, tiene que ver eso, cómo de forma sistemática me voy acercando. En un momento complejo como este mundo global, ya antes incluso de la crisis, nadie puede estar en posesión de la verdad absoluta. Nadie puede estar ni siquiera cerca de toda la verdad, ¿no? A lo más que podemos aproximarnos es estar cada vez menos equivocados, un poquito menos equivocados cada día con esta aproximación. ¿Para qué? Para poder llegar a una verdad compartida, ¿no? Que es la que nos puede ayudar realmente a transitar por las dificultades que estamos padeciendo, que estamos viviendo. Entonces, os diría, asumir riesgos, romper los esquemas y lanzarse al vacío no tiene por qué ser una acción temeraria. Va a ser una acción necesaria en este caso, pero tenemos instrumentos para hacerlo. No os vendéis los ojos y os tiréis a ver qué pasa, porque eso es temerario. Intentamos comprender qué significa lo que está pasando. Probemos, ¿no? Porque innovar es preguntarle al futuro si la manera que tengo de entenderlo es acertada o no. Entonces yo voy probando cosas, intento comprender, tengo feedback
Intento saber qué está pasando, hacia dónde van los escenarios, ¿no? Que si realmente vamos a tener un Estado descapitalizado que no va a poder hacer nada por lo social o se va a invertir en lo social. Ir estudiando, ir observando y probar vuestras cosas, probar vuestras asunciones en prototipos, en acciones, en pilotos, compartir con la gente y aprender todo el rato. Vale, sigo leyendo. Se puede ser creativo individualmente y no serlo trabajando de forma colectiva. Siempre el proceso creativo en su inicio o en las diferentes fases debería ser siempre colectivo. Hay dos niveles totalmente diferentes aquí, ¿no? Os decía antes, ¿no? Puede haber personas muy creativas que hacen equipos estúpidos, ¿no? Porque os decía, la creatividad es una propiedad emergente a nivel individual, a nivel social. Entonces, cuando tú manejas tu creatividad a nivel individual, tú tienes control sobre tus procesos. Te puedes conocer más o menos, tienes capacidad para crear, para enfrentarte a los retos y además tú te lo guisas, tú te lo comes, ¿no? Es un espacio muy, muy personal y de una profunda capacidad creativa. Pero cuando nos enfrentamos a la creatividad dentro de una organización, tenemos que entender que una organización es un sistema con una estructura. Una estructura no hablo solo de la jerarquía, hablo de la cultura, hablo de los valores, hablo de las inercias, hablo de los movimientos, de los ejercicios del poder. Toda esa estructura condiciona la posibilidad o la capacidad para crear, ¿no? Un equipo puede estar ilusionado, fluyendo con un proceso creativo, ver muy claro su objetivo, pero los objetivos dispares de un nivel superior pueden abocar al fracaso, incluso matar cualquier avance. No porque, y eso es algo que no suele pasar en las organizaciones, recordad el error de atribución de lo que os decía. Tú desde tu sensación de frustración porque te han tirado el proyecto puedes pensar, es que mi jefe no tiene ni idea de tal. Y a lo mejor también es verdad, entenderme, pero seguramente lo que no estamos viendo es qué fuerzas operan alrededor de tu jefe para tomar esas decisiones. O porque maneja otros intereses o está sujeto a otros objetivos o no hay una buena comunicación que os haya podido alinear, lo que sea, ¿no? Hay miles de ejemplos. Pero realmente eso hace que la creatividad colectiva se vea afectada y no sea tan exitosa como podría ser, ¿no? Porque no hay una alineación, no hay una visión compartida. Entonces, a la pregunta de ¿puede ser colectivo? ¿Tiene que ser siempre colectivo? No, yo creo que no. Incluso en un equipo que esté fluyendo, que esté funcionando bien, puede haber espacio para la creatividad individual y luego en un entorno de confianza y seguridad que esas ideas puedan fluir y puedan modelar una respuesta compartida, ¿no? Yo creo que es valioso combinar todo el potencial de lo individual y de lo grupal, ¿no? A nivel más práctico. Vale. Pues estamos casi en tiempo. Gaby nos da las gracias. Y nada, pues es un gusto haber compartido esta tarde con vosotros y con vosotras. Os invito a que visitéis nuestra web, nuestro canal de YouTube, en el que hablamos de creatividad, de pensamiento sistémico. En la web o en el correo me encontráis. Si os ha quedado alguna duda de la sesión, si alguien tiene interés en tener esta pequeña presentación, aunque sea solo por recordar algunos ítems, algunas ideas. Y nada más, que deseo que estéis llevando este confinamiento de la mejor manera posible, que vuestras familias y vosotros os encontréis bien y os deseo lo mejor para este futuro que emerge, que va a ser apasionante, que estamos haciendo historia. Y esto lo decía, termino con esto, y en un segundo, una anécdota creo que era Bauman, ¿no? A Bauman le preguntaban, ¿no? Él contaba que cuando él estaba haciendo su tesis sobre la industria, los movimientos sociales en la época industrial, ¿no? Nadie, en la época de la revolución industrial, nadie estaba hablando de la revolución industrial. Había noticias de que se había abierto una fábrica, de que se había caído el techo de otra fábrica, pero nadie sabía que estaba en medio de una revolución, ¿no? Y Bauman decía, quizá cuando nos estudien dentro de 30 o 40 años, dirán, miren, estos eran los que estaban en la revolución. Ahora, con esta crisis sobrevenida, creo que realmente formamos parte de un momento de la historia sin precedentes. Tenemos una oportunidad fantástica para hacer de esta sociedad un mundo mejor. Nada más, que muchas gracias, que espero que os sea útil, que os deseo lo